Escuché a mi nuera Camila pronunciar las palabras que iban a partir mi vida en dos. Sí, ¿ya corté la línea? Mañana nos vemos en su funeral. Yo estaba de pie en el pasillo de mi propia casa, inmóvil, con la mano todavía apoyada en la puerta que acababa de abrir sin hacer ruido. Había vuelto antes de lo previsto, de mi cita médica porque el doctor canceló a última hora. Camila no me oyó entrar. Estaba en la sala, de espaldas a mí, hablando por teléfono con una voz fría y precisa. Una voz que jamás usaba delante de mi hijo Diego. Relájate, amor. Va a ser un accidente perfecto. Una mujer de 60 años, con frenos viejos. Nadie va a sospechar nada. Sentí que las piernas se me ablandaban, como si el cuerpo dejara de sostenerme. El corazón me golpeaba el pecho, con tanta fuerza que por un instante pensé que ella también lo escucharía. Pero no grité, no corrí. No hice nada de lo que mi instinto me suplicaba. Retrocedí en silencio. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto y salí por donde había entrado, como si mi vida dependiera de no hacer un solo ruido. Caminé hacia mi auto con pasos medidos, mecánicos, como si alguien más estuviera moviendo mis piernas. Iba como en trance, y aún así, mi cabeza trabajaba con una lucidez aterradora. Camila acababa de confesar que había saboteado mi auto, que planeaba matarme, que quería que pareciera un accidente. Y de pronto, todo encajó. El comentario casual de esa misma mañana. Suegra, ¿hoy vas a usar tu auto o el de Diego? La insistencia de ayer. Deberías revisar esos frenos. Suenan raro, la sugerencia de la semana pasada. Tendrías que hacer un último viaje largo antes de que llegue el invierno. Todo había sido preparación, todo. Parte del plan. Subí a mi auto, al auto que, según ella, debía matarme mañana, y lo manejé apenas 2 cuadras. Lo estacioné lejos, fuera de la vista. Saqué el celular y llamé a mi mecánico de confianza. Héctor, un hombre que me conocía desde hacía 20 años. Héctor, necesito que vengas ahora mismo. Es una emergencia. No me preguntes nada, solo ven. Llegó 15 minutos después con su camioneta de servicio. Cuando le expliqué, sin entrar en demasiados detalles, su rostro se le fue quedando pálido, como si la sangre retrocediera. Marta, si esto es verdad, tienes que llamar a la policía ya, negué con la cabeza. Primero necesito una prueba que no puedan negar. Revisa los frenos, dime exactamente qué encuentras. Y grábalo todo en video. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo. Ahora continuemos. Héctor se metió debajo del auto con su cámara de inspección. 3 minutos después, salió con una expresión que no voy a olvidar. Marta, alguien cortó la línea de frenos deliberadamente. Está hecho para que funcione normal un rato. Pero en cuanto pises el freno con fuerza, en una bajada o en una emergencia, se queda sin respuesta. Esto es intento de homicidio. Me mostró el video. La línea estaba claramente dañada, cortada a la mitad con algo filoso. Y lo habían hecho de una forma casi limpia, como si quisieran que un ojo común creyera que era desgaste. Pero para un profesional no había duda. Guarda ese video, le dije, y mi propia voz me sonó extraña, fría, medida, casi como la voz de Camila minutos antes. Ahora necesito una grúa. Quiero que lleves este auto a una dirección específica. Héctor me miró, desconcertado. ¿No deberíamos ir directo a la policía? Sonreí sin alegría. Vamos a ir a la policía. Pero antes vamos a hacer una entrega especial. Le di la dirección. La casa de Beatriz Ríos, la madre de Camila. Una mujer elegante, orgullosa, que siempre presumía a su hija exitosa y brillante. Una mujer que, cada vez que coincidíamos en algún evento familiar, me miraba con desdén, como si yo fuera poca cosa por haber trabajado toda mi vida como enfermera, mientras su hija era ejecutiva de marketing. Una mujer que necesitaba ver, sin filtros, qué clase de monstruo había criado. La grúa llegó media hora después. Mientras enganchaban el auto, yo llamé a un mensajero urgente y escribí una nota a mano. La escribí con una calma que me asustó, como si la rabia se me hubiera convertido en hielo. Estimada Beatriz, este es un regalo de su hija Camila. Los frenos han sido cortados deliberadamente para asesinarme. Pensé que debería saber qué clase de persona es su niña perfecta antes de que la policía se la lleve. Atenta, Marta Valdés. PD, el video de la evidencia ya está con las autoridades.
Le di instrucciones precisas al conductor. Deje el auto en la entrada. Toque el timbre, entregue esta nota y grabe la reacción de quien abra la puerta. El hombre, de unos 50 años, curtido por la calle, me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Señora, no sé qué está pasando, pero quien le hizo esto eligió a la persona equivocada para meterse. Tenía razón. Camila había subestimado por completo a la suegra vieja que creía tonta, esa mujer a la que pensaba eliminar sin consecuencias. Cuando la grúa se alejó con mi auto, volví a sacar el teléfono. Esta vez llamé a la estación de policía. Necesito reportar un intento de asesinato, dije con una firmeza que me sorprendió. Tengo evidencia grabada, testimonio de un mecánico certificado y la confesión de la autora en audio. Porque durante esa llamada que Camila tuvo creyéndose sola, yo había tenido la presencia de ánimo de grabarlo todo desde mi teléfono. Antes de salir de la casa, 2 horas. Le di a Camila 2 horas de libertad antes de que su mundo se viniera abajo. 2 horas para que disfrutara su última tarde como mujer libre. 2 horas para que su madre recibiera el auto saboteado. Para que entendiera la verdad y después, la justicia caería sobre ella como un martillo. Para entender cómo llegué a ese punto, parada en una esquina, esperando el momento exacto en que arrestaran a la mujer que intentó matarme. Tengo que volver 5 años atrás, al día en que Diego, mi único hijo, llegó a casa con esa sonrisa, nerviosa que siempre ponía cuando estaba a punto de darme una noticia importante. Mamá, conocí a alguien especial, se llama Camila, y creo que es la indicada. Diego tenía 32 años. Había tenido novias antes. Relaciones que yo vi florecer y apagarse, con la naturalidad de las estaciones. Pero esta vez era distinto, se le notaba en los ojos. Esa mezcla de emoción y vulnerabilidad que tienen los hombres cuando se enamoran de verdad por primera vez. Mi hijo era arquitecto, exitoso, con su propio estudio. Era apuesto, inteligente, bondadoso. Y yo lo había criado sola desde que su padre murió en un accidente de construcción cuando Diego tenía apenas 8 años. Durante 24 años fuimos solo nosotros 2 contra el mundo. Yo hacía dobles turnos en el hospital como enfermera para que él estuviera en buenas escuelas. Él estudiaba con disciplina, con esa necesidad silenciosa de hacerme sentir orgullosa. Teníamos una relación hermosa, construida sobre respeto mutuo y un amor real. Cenábamos juntos al menos 3 veces por semana, incluso después de que él se mudó a su propio departamento. Hablábamos de todo, o eso creía. Camila apareció en su vida de golpe. Según Diego, se conocieron en una conferencia de diseño empresarial. Ella trabajaba en marketing para una firma grande. Tenía 30 años, era ambiciosa, hermosa, de esa forma pulida que parece hecha a base de salón de belleza caro y horas frente al espejo. La primera vez que la conocí en una cena, mi instinto reaccionó con rechazo. No fue algo racional, fue visceral. Había algo en sus ojos, algo calculador detrás de la sonrisa perfecta y los modales impecables. Señora Marta, Diego me ha hablado muchísimo de usted, dijo con una voz dulce, demasiado dulce, como miel con veneno. ¿Debe estar tan orgullosa de haber criado a un hombre tan maravilloso? Usted sola. Las palabras eran correctas, pero el tono llevaba filo, como si estar orgullosa de mi hijo fuera algo patético, como si haberlo criado sola fuera una vergüenza, y no una victoria. Intenté darle el beneficio de la duda. Tal vez yo era la típica madre sobreprotectora, la que cree que nadie es lo bastante bueno para su hijo. Tal vez mi instinto estaba enturbiado por el miedo de perderlo. Así que sonreí, dije lo que correspondía, y observé cómo mi hijo la miraba con una devoción absoluta. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Camila fue rápido, demasiado rápido. De pronto, Diego empezó a cancelar nuestras cenas. Camila planeó algo especial, mamá. ¿Podemos reagendar? Las llamadas que antes eran casi diarias se fueron espaciando. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después. Los domingos que solíamos pasar juntos desaparecieron. Camila y yo tenemos planes, y entonces, 4 meses después de conocerla, Diego llegó con un anillo. «Mamá», le propuse matrimonio a Camila. Dijo que sí. Nos casamos en 2 meses. 2 meses. Apenas la conocía, y ya estaban planeando una boda. Intenté hablar con él con cuidado. «Hijo, ¿no te parece demasiado pronto?
Llevan 4 meses. Su rostro cambió. Se endureció de una forma que yo nunca le había visto. Sabía que ibas a decir eso. Camila me advirtió que no te gustaría, que ibas a intentar separarnos porque no soportas que yo sea feliz con alguien más. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ella ya estaba dentro de su cabeza, sembrando desconfianza. Eso no es cierto, protesté. Solo me preocupo por ti. Solo quiero que estés seguro. Pero él ya estaba en la puerta. Voy a casarme con ella, mamá. Con tu bendición o sin ella. Tú decides si quieres ser parte de mi felicidad. O no. Me quedé sola en mi sala, con el corazón partido, entendiendo que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Claro que fui a la boda. Claro que sonreí. Claro que abracé a mi hijo y le deseé felicidad. Porque eso hacen las madres. Nos tragamos el miedo y sostenemos a nuestros hijos, incluso cuando creemos que están cometiendo el peor error de sus vidas. La boda fue pequeña, pero elegante. Casi toda pagada por Diego, porque según Camila, sus padres estaban con dificultades económicas. Ahí conocí a Beatriz Ríos, la madre de Camila. Una mujer de 65 años, perfectamente vestida, con joyas que no parecían las de alguien en apuros financieros. Nos miramos con esa cordialidad fría que existe entre mujeres que se reconocen y saben que jamás serán amigas. Su hijo es muy afortunado, me dijo con una sonrisa que no tocó sus ojos. Mi Camila podría haber elegido a cualquiera, pero eligió a Diego. Espero que él esté a la altura. La implicación era clara. Mi hijo era el afortunado. No al revés, Camila era el premio. Y Diego, el hombre común que había tenido suerte. No dije nada. Solo sonreí y me alejé. Pero esa noche, viendo la arrogancia de Beatriz, entendí de dónde venía Camila, de una familia que adoraba las apariencias y despreciaba la sustancia, de una madre que había criado a su hija para mirar a las personas como recursos. Los primeros meses del matrimonio fueron una clase magistral de manipulación. Sutil. Camila no me atacó de frente. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, usó métodos tan refinados que tardé meses en comprender lo que estaba haciendo. Y cuando lo entendí por completo, ya había aislado a Diego casi por completo. Empezó con pequeñas cosas, comentarios aparentemente inocentes delante de Diego. «Ay, suegra, qué linda tu blusa. Es vintage». Vintage era su forma elegante de decir vieja. «Marta, ¿trajiste postre otra vez?» «Qué dulce. Aunque Diego y yo estamos intentando comer más saludable. Pero bueno, supongo que una vez no hace daño. Traducción. Tu cariño estorba. Tus gestos no son bienvenidos». Cuando yo invitaba a Diego a cenar, ella siempre encontraba una razón para ir también. «Ay, suegra, si no te importa voy con Diego». Es que no me gusta quedarme sola en casa. Y llegaba. Y dominaba la conversación. Convertía el tiempo de madre e hijo en un espectáculo donde ella era la protagonista. Y yo la audiencia obligada. Peor aún, empezó a ayudarme con cosas que yo nunca pedí. «Marta, vi que tu jardín está un poco descuidado. Contraté a un jardinero para la próxima semana. No te preocupes. Diego y yo pagamos. Mi jardín no estaba descuidado. Yo lo cuidaba con orgullo. Pero ahora había un extraño cortando mi césped impuesto por ella, convirtiendo mi hobby en prueba de mi supuesta incapacidad. «Suegra, ¿todavía manejas? A tu edad, quizá deberías considerar dejar de conducir. Las estadísticas de accidentes en personas mayores son alarmantes. Yo tenía 60 años, no 80. Manejaba perfectamente, pero ella plantaba la semilla en la mente de Diego. Mamá está envejeciendo. Mamá necesita supervisión. Mamá ya no puede sola». Sus comentarios sobre mi trabajo eran constantes. «Debe ser agotador ser enfermera a tu edad, Marta. ¿No has pensado en retirarte? Disfrutar tus años dorados, viajar, descansar». Y luego remataba con una falsa compasión. «Claro, entiendo que quizá no puedas permitírtelo, pero Diego y yo podríamos ayudarte con una mensualidad. Si decides dejar de trabajar». Nunca pedí dinero. Nunca lo necesité. Pero ella convertía mi independencia en algo triste, casi vergonzoso. Y después venían las humillaciones públicas. En reuniones familiares, Camila contaba anécdotas graciosas que me dejaban como una tonta. Les tengo que contar cuando Marta quiso usar su celular y no entendía cómo funcionaba la cámara. Tuvimos que explicarle 3 veces. Es tan adorable cuando los adultos mayores intentan usar tecnología. Todos reían,
Diego reía. Y yo me quedaba sentada, con la cara caliente, sintiendo cómo mi dignidad se iba deshaciendo pedazo a pedazo. Camila orquestaba mi exclusión con precisión quirúrgica. Organizaba eventos familiares y olvidaba invitarme. Hasta el último minuto. «Ay, Marta, lo siento tanto. Pensé que Diego ya te había dicho. Bueno, si todavía quieres venir. Aunque ya confirmamos el número en el restaurante. Pero supongo que podemos llamar y ver si hay espacio para una más». Yo quedaba como la madre entrometida que se autoinvita, cuando en realidad me estaban excluyendo a propósito. Incluso las visitas a mi casa cambiaron de forma. Cuando venían, cada vez menos, Camila miraba todo con ojo crítico. «Marta, este sofá ya pide cambio. Está muy gastado. ¿Todavía usas esa vajilla? Qué nostálgica eres. Deberías renovar esta cocina. Es tan de los 90. Convertía mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, en algo vergonzoso que necesitaba modernizarse bajo su control. Pero lo más doloroso era ver cómo Diego cambiaba. Mi hijo, antes empático y considerado, empezó a tratarme con impaciencia. «Mamá, no puedes seguir llamándome todos los días. Tengo esposa. Tengo responsabilidades. Yo no lo llamaba todos los días. Lo llamaba 2 o 3 veces por semana, como siempre». Pero Camila lo había convencido de que yo era dependiente, asfixiante. «Mamá, Camila dice que tienes que aprender a ser más independiente. Mamá, no podemos cenar contigo cada semana. Necesitamos espacio como pareja. Mamá, ¿por qué eres tan sensible?» Camila solo estaba bromeando cuando dijo eso de tu edad. Cada conversación se volvió un campo minado. Si yo mostraba preocupación, era dramática. Si señalaba algo que Camila había dicho, era paranoica. Si pedía tiempo con mi hijo, era controladora. Ella construyó una narrativa donde yo era la villana y ella la víctima de una suegra imposible. Y entonces empezaron las insinuaciones sobre mi salud. «Marta, te ves cansada últimamente. ¿Estás segura de que estás bien? Deberías hacerte chequeos más seguido. A tu edad nunca se sabe. Yo estaba perfectamente saludable, pero Camila sembraba dudas en la mente de Diego y en la de otros. «Me preocupa tu mamá», le decía a Diego, a veces lo bastante alto para que yo oyera. «Parece olvidar cosas. ¿Notaste cómo confundió fechas la semana pasada? Yo no había confundido nada, pero bastaba que ella lo afirmara para que Diego empezara a mirarme con preocupación. ¿Estaba envejeciendo demasiado rápido? ¿Perdía facultades? ¿Necesitaba intervención?» El veneno de Camila era lento, pero eficaz. Gota a gota fue destruyendo mi relación con mi hijo, y yo no sabía cómo detenerlo, sin convertirme justo en lo que ella decía que yo era. Ahora, parada en esa esquina esperando a la policía, entendía algo con una claridad que dolía. Cada comentario cruel, cada exclusión, cada intento de hacerme ver incompetente, había sido preparación. Camila no me odiaba porque yo fuera una suegra difícil, me odiaba porque yo era un obstáculo entre ella y el dinero. Mi dinero, lo que Camila no sabía, era que yo ya había empezado mi propia investigación hacía 3 meses. No porque sospechara que intentaría matarme, jamás imaginé algo tan extremo, sino porque empecé a notar señales financieras extrañas. Diego, siempre prudente, de pronto pedía préstamos. «Mamá, ¿me prestas 20,000 pesos? Es temporal. Te los devuelvo el mes que viene». Nunca me los devolvió, y estaba la casa. Diego y Camila habían comprado una casa hermosa hacía 2 años, demasiado cara para lo que, según mis cálculos, mi hijo podía pagar. Cuando pregunté me dijeron, Camila consiguió un ascenso, pero algo no cerraba. Así que hice lo que haría cualquier madre preocupada, aunque me doliera aceptarlo. Contraté discretamente a un contador para revisar la situación financiera de mi hijo. Lo que descubrió me destrozó. Camila no solo no había recibido un ascenso, había sido despedida hacía 8 meses por irregularidades en gastos corporativos. Había usado la tarjeta de la empresa para compras personales. Nunca se lo dijo a Diego. Seguía yendo al trabajo cada día, cuando en realidad se pasaba el tiempo en cafés o centros comerciales, sosteniendo la fachada. Sin ese ingreso, Diego cargaba solo con la hipoteca y con las tarjetas de crédito que ella seguía usando sin control. Ropa de diseñador, tratamientos de belleza, restaurantes caros, todo. A nombre de Diego, la deuda acumulada superaba los 200,000 pesos. Mi hijo estaba al borde de la ruina,
Y ni siquiera lo sabía, porque Camila manejaba las finanzas de la casa. Pero nada de eso explicaba por qué querría matarme. Hasta que el contador encontró algo más. Un año atrás, Camila le había sugerido casualmente a Diego que me preguntara por mis pólizas. Es importante saber estas cosas, amor, para planificación familiar. Diego me preguntó inocentemente durante una cena si yo tenía seguro de vida. Sí, respondí sin pensar demasiado. Tengo uno del hospital. Es parte de los beneficios. 1 millón de pesos si muero en servicio o dentro de 5 años después de retirarme. Tú eres el beneficiario obvio. Vi, por una fracción de segundo, cómo los ojos de Camila brillaron. En ese momento no le di importancia. Ahora entendía que ese fue el instante en que tomó su decisión. 1 millón de pesos, suficiente para tapar deudas, sostener su estilo de vida y todavía dejar un margen que hiciera valioso planear un asesinato. El contador también halló algo todavía más perturbador. Camila había investigado mi póliza. Había llamado al Departamento de Recursos Humanos del hospital haciéndose pasar por mí, preguntando los términos exactos del pago. Había investigado leyes de herencia. Había buscado cuánto tarda el seguro de vida en pagar después de una muerte accidental. Todo estaba documentado en la computadora compartida con Diego. El contador pudo acceder porque mi hijo le había dado contraseñas cuando yo le pedí que revisara las finanzas. Camila era meticulosa. Había planeado esto durante meses. Y lo más escalofriante era la ausencia total de remordimiento. No había dudas, no había conflicto moral. Solo búsquedas frías, calculadas. ¿Cómo hacer que un accidente de auto parezca falla mecánica? ¿Cuánto investiga la policía un choque? ¿Puede un seguro negar un pago por accidente? Confronté a Diego con las deudas hace 2 meses. Hijo, necesito hablarte de tu situación financiera. Él se puso defensivo al instante. ¿Qué? ¿Ahora también me investigas, mamá? Esto es demasiado. Es mi vida privada. Camila estaba ahí, por supuesto, echando leña al fuego. Marta, con todo respeto, las finanzas de Diego no son tu problema. Es un adulto, yo fui directa. Tienen 200,000 pesos de deudas. Y a ti te despidieron hace 8 meses. El rostro de Diego se quedó blanco. ¿Qué? Camila, ¿eso es verdad? Camila ni parpadeó. Tu madre está inventando cosas otra vez. Está obsesionada con controlarte. Seguro contrató a alguien para espiarnos. ¿Ves lo tóxica que es? Diego me miró con confusión y enojo. Mamá, tienes que dejar de entrometerte. Esto es exactamente lo que Camila dice. No nos dejas vivir. Y se fueron. Me dejaron sola con la evidencia y con su negativa a verla. Fue entonces cuando tomé una decisión. Cambié mi seguro de vida. Llamé a Recursos Humanos y actualicé la póliza. Diego ya no sería beneficiario directo. El beneficiario sería un fideicomiso administrado por mi banco. Ese dinero se entregaría a Diego en cuotas mensuales durante 10 años, supervisado por un contador independiente. Camila no tendría acceso inmediato al 1 millón de pesos. Tendría que esperar una década para verlo completo. Y solo si seguía casada con Diego. Hice ese cambio 6 semanas atrás. Camila no tenía cómo saberlo oficialmente, pero yo sospecho que lo intuyó, porque sus ataques hacia mí se intensificaron. Sus comentarios sobre mis frenos ruidosos y mi auto viejo empezaron justo después, como si el reloj se hubiese puesto a correr. Y sí, el reloj corría, solo que no de la forma que ella creía. Mi celular vibró. Era un mensaje del conductor de la grúa. Misión cumplida. La madre abrió la puerta. Se puso blanca cuando leyó la nota. Tengo todo en video. Está gritando por teléfono ahora mismo. Probablemente llamando a su hija. Sonreí sin humor. Perfecto. Quería que Beatriz supiera exactamente qué clase de monstruo había criado, antes de que las autoridades se la llevaran. Pero mi trabajo aún no terminaba. En esas 2 horas yo había ejecutado un plan con precisión quirúrgica. Primero, envié las grabaciones de audio de la confesión de Camila a mi nube, a mi abogado y a 3 amigos de confianza. Si algo me pasaba accidentalmente antes de que la policía actuara, habría copias suficientes para que la verdad saliera. Segundo, Héctor no solo había grabado el video del sabotaje, también tomó fotos desde varios ángulos, documentó el corte deliberado, marcó medidas y dejó todo con marcas de tiempo. Esto es evidencia forense de calidad judicial, me dijo al enviármelo por correo. Nadie podrá decir que fue desgaste natural. Tercero, le pedí algo crucial. ¿Cuándo cortaron exactamente los frenos?
Usando herramientas de análisis de oxidación y exposición, determinó que el daño había sido hecho entre las últimas 24 y 36 horas. Eso coincidía perfecto con el día anterior, cuando Camila insistió en que le prestara mi auto para recoger un paquete grande que no cabía en el suyo. Había tenido mi auto 3 horas, más que suficiente. Cuarto, revisé las cámaras de seguridad del vecindario. Vivía en una zona residencial donde varias casas tenían cámaras. Mi vecino de al lado, don Esteban, un jubilado amable, tenía una cámara apuntando directo a mi entrada. Le expliqué. Revisamos juntos la grabación de ayer. Y ahí estaba Camila llegando con mi auto, estacionándolo, y lo más incriminatorio, metiéndose debajo del auto con una bolsa de herramientas durante 20 minutos. Todo quedó grabado en alta definición, con fecha y hora. «Dios mío, Marta», murmuró don Esteban horrorizado. «Esta mujer de verdad intentó matarte». Me copió el video en una memoria USB. Más evidencia irrefutable. Quinto, hice algo que incluso a mí me sorprendió. Llamé a Beatriz directamente. Contestó al tercer tono, con la voz temblorosa. «Marta, acabo de recibir tu auto. Esto no puede ser real. Camila no haría algo así. Debe ser un error». Su negación era exactamente la que yo esperaba. «Beatriz», dije con calma, «tengo la confesión grabada de tu hija planeando mi asesinato. Tengo video de ella saboteando mi auto. Tengo evidencia forense del corte deliberado. Y en menos de una hora la policía va a arrestarla. Te llamo como cortesía, madre a madre, para que sepas que tu hija es una asesina. Puedes usar esta hora para preparar un abogado, o puedes seguir negándolo». Hubo un silencio largo. Después su voz se quebró. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» «Dinero», respondí. «Mi seguro de vida. 1 millón de pesos. Está hundida en deudas, la despidieron. Y vio mi muerte como solución». Escuché un sollozo al otro lado. La orgullosa Beatriz estaba llorando. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de ellos. No salgas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Sexto, y por último, coordiné con la policía. El detective Santos, un hombre serio de unos 50 años, revisaba mi evidencia desde hacía 1 hora. «Señora Valdés, esto es de los intentos de homicidio mejor documentados que he visto. Su nuera no tiene escapatoria. Vamos a arrestarla en 30 minutos. ¿Dónde está ahora?» «¿En mi casa?», dije, esperando que vuelva de mi cita médica para que use el auto saboteado y muera en un accidente. El detective silbó con gravedad. «¿Está dispuesta a confrontarla con nosotros presentes? Nos serviría ver su reacción cuando descubra que usted sabe todo». Lo pensé. Una parte de mí quería ver su cara cuando entendiera que yo no era la vieja tonta que imaginó. «Sí», dije al final. «Quiero estar ahí cuando la arresten». Media hora después, 3 patrullas se estacionaron discretamente a 2 cuadras de mi casa. Yo llegué en taxi. Había dejado el auto saboteado en casa de Beatriz como evidencia. Y como advertencia, entré por la puerta principal como si nada. Camila estaba en la sala viendo televisión, con una copa de vino en la mano. Parecía tranquila, confiada, como si ya estuviera imaginando su futuro con 1 millón de pesos. «Hola, suegra», dijo con esa sonrisa falsa. «¿Cómo te fue con el doctor?» Me senté frente a ella. Canceló. Así que volví temprano. Hice una pausa. «Qué suerte, ¿no?» Vi un destello en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Sospecha? ¿Qué?», dijo con cuidado. «Qué pena», añadió, forzando la calma. «Bueno, al menos tienes la tarde libre». Respiré lento. «Camila, necesito preguntarte algo». Ella levantó apenas la barbilla, como una reina segura de que nadie puede tocarla. «¿Cuándo exactamente cortaste los frenos de mi auto?» El silencio que cayó fue absoluto. Su rostro perdió todo el color. La copa se le resbaló de la mano y el vino se derramó sobre la alfombra como una mancha oscura. Yo no sé de qué hablas». Toqué el timbre, la señal. Los 3 detectives entraron por la puerta que yo había dejado sin seguro. «Camila Ríos», dijo el detective Santos, «queda detenida por intento de homicidio premeditado». Y entonces vi algo que nunca olvidaré. El segundo exacto en que Camila entendió que había perdido, su transformación fue instantánea y aterradora. De la mujer sofisticada y controlada emergió algo primitivo, desesperado. «¡Esto es ridículo!», gritó poniéndose de pie.
No tienen pruebas. Esta vieja loca inventa cosas porque me odia. El detective no se inmutó. Señora Ríos, tenemos una grabación de audio donde usted confiesa haber cortado los frenos. Video de vigilancia mostrándola debajo del vehículo. Evidencia forense del sabotaje deliberado. Testimonio de un mecánico certificado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Camila me miró con odio puro. Ya no había máscara. ¡Perra!, escupió. Arruinaste todo, todo. Ese dinero debía ser mío. Me lo merecía después de soportar 5 años fingiendo contigo. Cariño. Sus palabras la condenaron todavía más. El detective alzó una ceja. Continúe. Por favor. Así me facilita el trabajo. En ese momento escuchamos un auto detenerse afuera. Era Diego. Yo lo había llamado 10 minutos antes, pidiéndole que viniera urgente. Tenía que ver esto con sus propios ojos. Diego entró corriendo, con el rostro lleno de preocupación. Mamá, ¿qué pasa? Tu mensaje sonaba a policía. Se quedó congelado al ver a su esposa esposada entre 2 oficiales. Camila, ¿qué está pasando? Su voz salió como un susurro roto. Camila cambió de estrategia de inmediato. Las lágrimas aparecieron como si alguien hubiera abierto una llave. Su voz se volvió pequeña, frágil. Diego, tu madre me está acusando de cosas horribles. Dice que intenté matarla. Es mentira. Ella me odia. Hace esto para separarnos. Vi a mi hijo vacilar. 5 años de manipulación peleaban dentro de él, contra la evidencia delante de sus ojos. Diego, dije firme, tu esposa cortó los frenos de mi auto. Planeaba que yo muriera en un accidente para cobrar mi seguro de vida y pagar las deudas enormes que tienen. Las deudas que ella creó y te escondió. Diego negó con la cabeza, desesperado. No, eso es imposible. Mamá, sé que nunca te cayó bien, Camila, pero esto es demasiado. El detective intervino. Señor Valdés, ¿podría acompañarnos a la estación? Hay evidencia que necesita ver. Sacó el teléfono y puso play. La voz de Camila llenó la sala. Sí, ya corté la línea. Nos vemos en su funeral mañana. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hijo. Esa no puede ser Camila. Tiene que estar editado. El detective mostró el video de seguridad. Camila metiéndose debajo de mi auto con herramientas. 20 minutos de grabación ininterrumpida, con fecha y hora claras. No, susurró Diego, retrocediendo como si el video le quemara la piel. No. Camila intentó acercarse, pero los oficiales la detuvieron. Diego, escúchame. Sí, lo hice, pero lo hice por nosotros. Estamos hundidos en deudas. Íbamos a perder la casa. Tu madre tiene $1.000.000 que ni siquiera necesita. Era la única salida. El silencio fue devastador. Ella no negó el intento de asesinato, solo lo justificó. Diego la miró como si fuera una desconocida. Peor aún, como si hubiera descubierto un monstruo dentro de su propia cama. ¿Ibas a matar a mi madre por dinero?, preguntó con la voz quebrada. A la mujer que me crió sola cuando mi padre murió. A la mujer que trabajó doble turno para que yo estudiara. ¿Ibas a asesinarla? ¿O era por nuestro futuro?, gritó Camila. Por nuestra vida juntos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar que lo perdiéramos todo? Diego se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. Dios mío. Me casé con una asesina. Dormí al lado de una asesina. El detective me miró. Señora Valdés, ¿quiere presentar cargos formales? No dudé. Sí, todos los cargos posibles. Intento de homicidio premeditado. Y todo lo que corresponda. Camila fue sacada de la casa gritando. ¡Diego! Diego, no dejes que me lleven. Soy tu esposa. Tienes que ayudarme. Pero mi hijo no se movió. No levantó la vista. Estaba roto. Cuando la puerta se cerró, quedamos solos, madre e hijo, con años de mentira derrumbándose entre nosotros. Mamá, dijo al fin con la voz ahogada. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté a su lado. Así trabajan los manipuladores. Te enseñan a dudar de tu propia percepción. Te aíslan de quien podría decirte la verdad. ¿Las deudas? Susurró. 200,000 pesos. ¿Es cierto? Asentí. Y hay más, hijo. Mucho más sobre quién es realmente tu esposa. Durante las siguientes 3 horas le mostré todo. Cada documento del contador. Cada búsqueda en Internet sobre seguros y accidentes. Los registros de tarjetas con miles gastados en ropa, tratamientos, restaurantes, mientras le decía a Diego que estaban ahorrando. La carta de despido de su empresa de 8 meses atrás.
Y luego vino lo peor. El contador había encontrado mensajes de texto entre Camila y un hombre llamado Bruno. Cientos de mensajes románticos, explícitos. Camila tenía una aventura desde hacía 2 años. Cuando tenga el dinero del seguro, dejaré a este idiota y nos iremos a la playa como planeamos. Eso había escrito apenas 3 semanas antes. Vi cómo cada revelación partía un poco más a mi hijo. Las lágrimas le caían en silencio mientras leía. Su esposa no solo planeó matarme, quedarse con el dinero y abandonar a Diego por otro hombre. Diego había sido un medio para un fin desde el primer día. 5 años, dijo al final con una voz vacía. 5 años con alguien que nunca me amó, que me veía como una cuenta bancaria con piernas. Me miró con los ojos rojos. Y en el proceso perdí 5 años contigo, mamá. 5 años en los que le creí cuando decía que tú eras el problema, que eras controladora, tóxica, celosa, se le quebró la voz. ¿Cómo puedes mirarme ahora? Elegí a una asesina sobre ti. Dejé que te humillara, dejé que te aislara. Fui cómplice de todo. Le tomé las manos. Porque así funciona la manipulación, hijo. Ella sabía exactamente qué botones presionar, qué miedos usar. Me hacía quedar mal de una manera tan sutil que si tú lo cuestionabas, sentías que estabas siendo injusto con ella. Él tragó saliva. Intentaste decirme, antes de la boda, después de la boda, durante estos 5 años. Y yo siempre la defendí. Hubo una pausa larga. ¿Por qué no me mostraste esta evidencia antes? Lo de las deudas, el despido, todo. ¿Por qué esperaste hasta que intentó matarte? Respiré hondo. Porque te mostré evidencia antes, ¿recuerdas? Hace 2 meses te hablé de las deudas. Y me llamaste entrometida. Me dijiste que era tu vida privada. Ella te convenció de que yo inventaba cosas. Entendí que más pruebas no servirían. Necesitabas verlo con tus propios ojos. Necesitabas que ella misma se quitara la máscara. Diego se cubrió el rostro. Dios mío, si ella lo hubiera logrado. Si tú hubieras muerto en ese accidente, yo habría llorado tu muerte sin saber que mi esposa te asesinó. Habría cobrado el seguro pensando que era una tragedia. Y ella habría tomado el dinero. Me habría dejado y yo jamás habría sabido la verdad. La magnitud de lo que casi ocurrió lo golpeó como una ola. Casi pierdo a mi madre. Y mi alma. El mismo día, los días siguientes, fueron un torbellino legal. Camila fue acusada formalmente de intento de homicidio premeditado. Su abogado, pagado por una Beatriz devastada, intentó decir que las grabaciones no valían, que la evidencia estaba contaminada, que todo era una conspiración de una suegra vengativa. Pero el fiscal tenía demasiado. El video de seguridad era irrefutable. La confesión grabada era clara. Los frenos saboteados eran evidencia forense perfecta. Y además, estaba la confesión que Camila había soltado delante de los policías en mi sala. La audiencia preliminar fue 3 semanas después del arresto. Asistí con Diego. Camila entró esposada, con uniforme naranja de prisión, demacrada y furiosa. Cuando me vio, su rostro se deformó en odio. «Esto es culpa tuya», me gritó desde el otro lado. «Tú nunca me aceptaste. Tú envenenaste a Diego contra mí desde el principio». El juez golpeó el martillo. «Orden, señora Ríos. Un estallido más y será retirada». El fiscal presentó todo con método. Cada grabación, cada video, cada documento, Camila ya no intentó negar lo que había hecho. Su defensa cambió a otra estrategia, decir que estaba bajo estrés extremo por las deudas, que no estaba pensando con claridad. Pero los mensajes con Bruno destrozaron eso. Los planes detallados, las búsquedas frías, la premeditación de meses. Al final el juez negó la fianza. La acusada representa un peligro, claro para la sociedad y específicamente para la víctima. Permanecerá detenida hasta el juicio. Camila gritó, pero los guardias se la llevaron. Esa noche, después de la audiencia, Diego y yo nos sentamos en mi cocina con tazas de té que se enfriaron sin tocarlas. El silencio era denso, cargado de años, de advertencias ignoradas, de dolor acumulado. Por fin, mi hijo habló. «Mamá, necesito entender algo. En estos 5 años, ¿cuántas veces viste señales? ¿Cuántas veces supiste que algo estaba mal? ¿Y no dijiste nada?» La pregunta me golpeó duro, porque yo sabía la respuesta. Demasiadas. Muchas veces, admití con una honestidad que me dolía. Desde el principio, desde el primer día que la conocí,
Diego me miró con incredulidad y tristeza mezcladas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me sacudiste? ¿Por qué no me gritaste la verdad? ¿Por qué dejaste que me casara si sabías que era un error? Respiré profundo. Esa conversación era necesaria, y era una herida abierta. Porque tuve miedo, hijo. Miedo de perderte. Miedo de convertirme en lo que ella decía que yo era. Una suegra controladora que no sabe soltar. Las pocas veces que intenté hablar, tú te pusiste a la defensiva. Me llamaste celosa, me acusaste de no querer verte feliz. Y cada vez que pasaba, ella ganaba más poder sobre ti. Aprendí a callar. Me tragué la preocupación, esperando que quizá yo estuviera equivocada. Pero no estabas equivocada, dijo Diego temblando. Tenías razón en todo, y mi vida casi te cuesta la tuya. Asentí lento. Ese es el precio del silencio. Durante 5 años callé cuando debí alzar la voz. Sonreí cuando debí poner límites. Acepté humillaciones cuando debí proteger mi dignidad. Y lo hice porque amaba la idea de mantener la paz. Tanto que estuve dispuesta a sacrificarme por completo. Hasta casi perder la vida. Me levanté y fui a la ventana. Miré el jardín que Camila criticó tantas veces. Y luego me volví. Pero necesito que entiendas algo. Diego, tú también elegiste el silencio. La escuchaste cuando me hacía comentarios pasivo-agresivos. La viste humillarme en público. Y no dijiste nada, porque era más fácil mantener la paz con tu esposa que defender a tu madre. Vi el impacto en su cara, el dolor de reconocerlo. Tienes razón, susurró. Cada vez que ella decía algo cruel sobre tu edad, sobre tu casa, sobre tu ropa, había una voz en mi cabeza que decía, esto no está bien. Pero otra voz, la voz que Camila cultivó, decía, no seas sensible. Solo bromea, no seas un niño de mamá. Y yo elegí escuchar esa voz. Lo miré. ¿Sabes cuál fue el momento que más me dolió? Tu cumpleaños de hace 2 años. Camila organizó una cena en un restaurante caro. Me sentó al final de la mesa, lejos de ti. Toda la noche te tocaba, te alimentaba, te hablaba al oído. Y tú reías. Yo estaba a 3 metros. Invisible. En un momento levanté mi copa para brindar por ti desde lejos. Y tú ni siquiera me viste. Diego soltó un llanto abierto. Me acuerdo. Camila me dijo después que te habías visto incómoda, fuera de lugar. Que tal vez no deberíamos invitarte a eventos porque te ponías ansiosa en público. Y yo le creí. Dios, mamá. Yo le creí. Se levantó y vino hacia mí. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglo lo que rompí? Lo miré con la verdad en la boca. No sé si se puede arreglar por completo. El daño es profundo. La confianza está fracturada. Pero podemos empezar con la verdad. Me senté otra vez y le indiqué que hiciera lo mismo. Diego, necesito que entiendas algo fundamental. Yo fallé como madre en cosas importantes. Te amé tanto, que te volví frágil. Te protegí tanto, que no te enseñé a detectar manipulación. Te di tanto, que no aprendiste a valorar sacrificios. No digas eso, protestó. Fuiste una madre increíble. Me diste todo. Exacto, dije firme. Te di todo y, en el proceso, nunca te enseñé que las relaciones sanas tienen límites. Nunca te mostré cómo se ve una mujer que se defiende, porque siempre estuve ocupada defendiéndote a ti. Cuando tu padre murió, yo me volví todo, madre y padre, protectora y proveedora. Y te amaba tanto, que nunca te dejé fallar, nunca te dejé sufrir consecuencias. Nunca te enseñé que el mundo no gira alrededor de ti. Diego sacudió la cabeza rápido. Eso no justifica lo que Camila hizo. Claro que no, respondí. Ella es responsable de sus actos monstruosos. Pero nosotros somos responsables de haber creado condiciones donde casi tuvo éxito. Yo soy responsable de haber callado cuando debía hablar. Tú, de elegir la comodidad sobre la verdad. Y juntos dejamos un espacio donde una manipuladora experta pudo operar sin resistencia real. Diego se secó las lágrimas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Le tomé las manos. Primero aceptamos que el camino será difícil. No recuperaremos 5 años. No borraremos el dolor. Pero podemos construir algo nuevo, más honesto, basado en límites y comunicación real. Me miró como un niño cansado. ¿Podrás perdonarme algún día? Lo sostuve con la mirada. Ya te perdoné por enamorarte de la persona equivocada. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero perdonarte por permitir que me trataran como me trataron durante 5 años mientras tú mirabas, eso va a tomar tiempo, trabajo, de los dos. Hice una pausa y dejé que mis palabras cayeran despacio.
Y el perdón no significa volver a como era antes. Yo no voy a ser otra vez la madre que acepta migajas. No voy a sonreír mientras me humillan. No voy a callar cuando vea peligro. La mujer que priorizaba tu comodidad sobre su dignidad murió el día que Camila cortó esos frenos. No quiero a esa Marta de vuelta, dijo Diego con una convicción que me sorprendió. Quiero a la Marta que grabó una confesión, la que documentó todo, la que fue capaz de enfrentar a quien intentó matarla con inteligencia, en vez de derrumbarse de miedo. Esa Marta es mi heroína, y me avergüenza que tuviste que volverte, así para sobrevivir a lo que mi matrimonio te hizo. Sus palabras me sacudieron. Yo esperaba defensas, excusas, tal vez resentimiento. En cambio vi algo que no le veía en años, madurez real. Crecimiento doloroso, pero real. Voy a terapia, dijo de pronto. Empiezo la semana que viene. Necesito entender cómo pude estar tan ciego, cómo permití que destruyera lo más importante de mi vida. Necesito aprender a reconocer manipulación. Y necesito procesar que dormí 5 años con una mujer que planeaba matar a mi madre. Eso es bueno, dije, y respiré. Y cuando estés listo, quizá podamos ir juntos. Terapia familiar. Para aprender a hablar sin miedo, para poner expectativas claras, para construir una relación adulta entre madre e hijo, no la relación dependiente que teníamos antes. Diego asintió con fuerza. Sí, quiero eso. Necesito eso. Porque mamá, no quiero perderte otra vez. Ya perdí 5 años. No quiero perder los próximos 20 por no haber aprendido. Nos quedamos callados varios minutos. Luego preguntó lo que evitaba. ¿Qué va a pasar con Camila legalmente? Respiré lento. El fiscal dice que con toda la evidencia buscarán lo máximo. 15 años por intento de homicidio premeditado. Tal vez más si pueden probar la conspiración con Bruno. El abogado intentará negociar. Pero yo dejé claro que no aceptaré un acuerdo que le dé menos de 10 años. ¿Y el divorcio? Susurró. Tienes fundamentos de sobra. Adulterio. Intento de asesinato de un familiar. Fraude financiero. Un juez te lo dará sin problema. Diego cerró los ojos. Es surreal. Hace 3 semanas estaba casado, planeando mi futuro, creyendo que mi vida estaba bien. Y ahora mi esposa está en prisión por intentar matar a mi madre. Descubro un amante, mentiras. Y estoy aquí tratando de reconstruir pedazos de una vida que resulta que siempre fue una mentira. Lo miré con suavidad. No todo fue mentira. El amor que sientes por mí es real. El amor que yo siento por ti es real. Nuestros recuerdos de antes. Nuestras cenas, nuestras conversaciones. Eso es verdadero. Ella no puede robarnos eso. La mentira fue ella. Su amor, su respeto, sus intenciones. Nosotros. Somos reales, y desde ahí podemos reconstruir. Hablamos hasta las 3 de la madrugada. Hablamos de señales que ignoramos, de momentos en que debimos actuar distinto, de miedos que nos paralizaron. Y por primera vez en 5 años sentí que hablaba con mi hijo verdadero, no con una versión filtrada por la voluntad de otra persona. Cuando se fue esa noche, lo abracé. Te amo, le dije. Siempre te voy a amar, incluso cuando me hayas herido. Incluso cuando yo haya estado furiosa, incluso cuando casi me cuesta la vida. Eres mi hijo, pero el amor no alcanza. Necesitamos respeto, comunicación y límites. ¿Entiendes? Él asintió contra mi hombro. Entiendo. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hijo que mereces. Lo vi alejarse, y sentí una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Habíamos perdido mucho, pero tal vez, solo tal vez, podíamos salvar algo más fuerte, algo más honesto, algo que valiera la pena. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañarme hasta aquí en esta historia. Sé que fue intensa, dolorosa, pero también una historia sobre valentía, supervivencia y la importancia de romper el silencio. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre las relaciones tóxicas, la manipulación y la importancia de escuchar nuestros instintos, te pido que presiones el botón de suscripción. Tu apoyo me permite seguir compartiendo historias que nos enseñan sobre la vida. Déjame un me gusta si Marta te inspiró con su coraje para enfrentar el peligro con inteligencia en lugar de con miedo. Y por favor cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Crees que Marta hizo lo correcto? ¿Alguna vez has ignorado señales de alarma en una relación? ¿Y desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Cada comentario es importante para mí. Somos una comunidad que aprende y crece junta. Recuerda, esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente para entretenimiento y reflexión.
Los personajes y situaciones son producto de la imaginación, diseñados para hacernos pensar sobre límites, familia y supervivencia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.